Hoy en Estado Nacional analizamos todas las consecuencias que dejó la explosión de un artefacto en una comisaría de Carabineros en Huechuraba y el hallazgo de otro paquete dirigido a la oficina del exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Y además conversaremos sobre la disputa interna y generacional que se originó en el Partido Comunista luego del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. El informe no es nuevo, sí la disputa. También en el capítulo de hoy responderemos otra de las preguntas de la semana. ¿Tiene futuro el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales? Nos acompañará en nuestro panel el senador de Renovación Nacional Andrés Alamán y la experta en seguridad, la académica Lucía Damerta, quien usted veía recién en pantalla. Y aprovecho de partir por saludarle a ella, que es nuestra invitada. Lucía, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muchas gracias. Doña Laura Albornoz, muy buenos días también. Buenos días, Matías. Francisco Vidal, muy buenos días. Buenos días. Lili Pérez, buenos días. Buenos días. Y Gonzalo Miller, muy buenos días. días. Partamos conversando sobre este atentado en la comisaría y una referencia a una lectura de hace un tiempo que, no sé si ustedes vieron, hay un gran documental en Netflix, se llama El fin de ETA, que alguien decía que una de las cosas de la cual España logró superar ETA es que no había dos voces en izquierda y en derecha respecto de que eso era terrorismo. Y es una analogía, no estoy comparando, son dos cosas distintas. Esto que está ocurriendo aquí es terrorismo porque no veo que haya aquí una voz única en Chile de que eso, que no sabemos ni siquiera todavía quién es, eso es terrorismo. Lucía Damert, eso que vimos en Huechuraba, ¿es terrorismo? Por supuesto que sí. Lo que ocurrió, los dos envíos de artefactos explosivos son envíos que claramente tienen como intención hacer daño, que además creo que tienen un componente bien especial y que tienen una decisión política de causar daño personal. No es un componente puesto en una esquina, sino que va súper dirigido. Tercero, que va además a una de las instituciones, digamos, pilares de la ley y el orden, que es Carabineros de Chile, además de a un exministro de Interior y Defensa. Y en ese sentido, acá tenemos otro exministro de Interior y Defensa. Sí, pues. Y en ese sentido me parece que ahí no hay ni una duda que darle a esa discusión. Lo que sí es cuando uno empieza a mezclar terrorismo con narcotráfico, con migración. Cuando uno empieza a complejizar esa discusión es donde yo creo que se pierde la posibilidad de consenso. Y antes de darle la palabra a nuestros contertulios, ¿puede afectar el enfrentar de manera inequívoca y directa al terrorismo el que al menos en la clase política haya matices, en que no haya una condición o un juicio unívoco de que estamos frente a actos de terrorismo? No. ¿Ayuda a los terroristas potenciales el que no haya acuerdo, en que haya susto, haya complejo de nombrarlo como tal? Bueno, lo que pasa es que por mucho tiempo se han nombrado como terroristas hechos que efectivamente podrían haber sido discutidos como actos no terroristas. Yo creo que ahí hay una diferencia. Sin embargo, creo que el gran problema de la política en realidad no es tanto esa discusión, sino es como el abandono que ha ocurrido respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la construcción de una comunidad de inteligencia que no es la militarización y la policialización del fenómeno, sino, como hacen la mayoría de los países desarrollados, una inteligencia civil con capacidades orgánica, colaboración y coordinación. Si uno pone hoy día la discusión en si vamos a militarizar o no, la respuesta, si esto lo que tiene que hacer es traer más policías o menos policías, yo creo que volvemos a entrar en una retórica que no nos sirve necesariamente. Lili Pérez. A mí me pasan muchas cosas con esto. Lo primero es que creo que en nuestro país no hay un diagnóstico compartido por todos los que toman decisiones con respecto a que en Chile hay actos de terrorismo. No es primera vez, probablemente es la primera vez que son tan graves, porque era buscada dar muerte. En el caso del exministro Ginspeter, porque era medio kilo de dinamita y la dinamita es para destruir, es para matar. Primero, no hay un diagnóstico compartido, hubo bombazos en la escuela militar años atrás, hubo bombazos al presidente de Codelco, a Landerreche también, por correo. Es decir, esto no es en la Araucanía, también hemos tenido algunos actos terroristas como el asesinato del matrimonio Lusinger-Macay, donde hubo panfletos tirados, personas encapuchadas. Y por lo tanto creo que Chile no es un país ajeno al terrorismo, que es un flagelo internacional, no es un flagelo solamente en nuestro país. Pero como no hay un diagnóstico compartido, es muy difícil combatir el terrorismo
con todas las armas que ello implica, que no es solamente inteligencia, no es solamente la Agencia Nacional de Inteligencia, no es solamente el gobierno de turno, sino que es mucho más que eso. Y lo segundo que yo tengo que decirlo, yo estoy como bien afectada estos días. Yo no solamente estuve a punto de perder un gran amigo de toda mi vida desde la niñez, que es Rodrigo Hinspeter, compañero de colegio, ha sido compañero mío y amigo mío hasta el día de hoy. Yo hablé con él el día sábado que me llamó. Y también Óscar Asbun, que es como mi hermano, que lo ha sido toda la vida, que también estaba con él en la oficina. O sea, no solamente era dirigido a asesinar a una persona, sino a todos los que estaban ahí trabajando, que es mucha gente. Yo creo que estas cosas hay que tomárselas en serio. A mí de verdad me preocupa mucho cuando hay gente que yo considero gente inteligente y talentosa, que incluso siembra la duda con respecto a este tipo de hechos y no entendiendo la dimensión que tiene, porque esto tiene un alcance. Algunos dicen, oye, pero nadie ha reconocido autoría. Obvio, porque no fue exitoso el atentado. Cuando los atentados no son exitosos, y con esto termino esta parte, no se reconocen las autorías. Don Francisco Vidal, mencionábamos al pasar que Rodrigo Hinspeter fue ministro de Interior y Defensa, lo mismo que tú. Es una coincidencia, nada más que eso, pero tú tienes experiencia desde el Ministerio de Interior en haber enfrentado casos similares. A ver, es que hay varias cosas aquí. Primero, el grado de desconfianza en la sociedad chilena es tan brutal que yo no soy adicto a las redes sociales, pero me comentaron que una de las tendencias fue que esto era montaje. El solo pensarlo te da el nivel de desconfianza. Yo lo descarto completamente. Y lo segundo, que yo creo que a 30 años de que se fue Pinochet, hay todavía ciertos traumas con respecto a calificar, definir. La propia Ani es hija de ese trauma. La Ani, cuando se legisló en el estado de ánimo psicológico subjetivo de la época, se recordaba nunca más la CNI, nunca más la DINA. Entonces, restringamos. Esta es una unidad de inteligencia única en el mundo que no es operativa. Solamente... Analiza. Claro, pensé que... Adelanta. Tú tienes una comunidad de inteligencia con otro tema, que es lo que yo llamo el corporativismo institucional. Las 5 fuentes de inteligencia, que son las Fuerzas Armadas de orden, son 6. Orden, Carabineros, la PDI y la ANI, tienden a compartir. A mí me gustó mucho lo del presidente Piñera, hace como un año atrás, cuando a raíz de una cosa similar, sostuvo que iba a ordenar que las fuentes abiertas y cerradas de inteligencia institucionales colocaran esa información en un solo, comillas, ente. Que no sería otra cosa que la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero eso ya por ley está. Si el problema, yo estoy de acuerdo contigo, el problema es que hay múltiples espacios de generación de inteligencia que se han acostumbrado por 30 años a hacer su propia inteligencia, a no compartirla. Y entonces la Agencia Nacional de Inteligencia, además, cambia de jefes de turno cada vez que cambia el gobierno. No solamente cambia eso, sino que generalmente se ha puesto a personas que tienen una experiencia de aprendizaje en el terreno, pero que en definitiva no son gente preparada en las últimas tecnologías de la inteligencia. Entonces, eso es un problema. Yo estoy de acuerdo que la ley hay que discutirla, pero en realidad hay un problema anterior que es de gestión de política pública. La inteligencia yo sé que para algunos puede ser como los espías o las cosas de Netflix, etcétera, pero la verdad es que hoy día es un tema profundamente profesional, donde hay gente que hace carreras de 30, 40 años en el mundo de la inteligencia, y eso es una de las cosas que todavía acá está pendiente. Sí. Mire, yo viví esta experiencia en los 2 ministerios. La información de inteligencia es buena en Chile. Lo que pasa es que falta mayor coordinación, que no prime el espíritu corporativo por el sentido del bien común. Y yo creo que llegó el momento de darle a la ánima dientes. Porque lo que ocurrió... Miremos solamente el tema de estos muchachos que son como los ecologistas locos. Claro. Sí, tendientes a lo salvaje. Exactamente. Pero fíjate lo que pasó con la bomba del metro. No mezcles a los ecologistas, porque yo creo que los ecologistas... Es que ellos... se llaman ecologistas locos. Ellos se autodenominan. No, pero no se llaman así. O sea, tendientes a los salvajes. Algo así. Ese. Sí. Para no mezclar a los ecologistas que no tienen nada que ver con terrorismo. El grupo que se autoadjudicó lo del Anderleche. Lo de ecoterrorismo. Ecoterrorismo, eso sí. Entonces,
Y lo de alguien más fue, Landerreche y alguien más. Luis Legrange. Sí, el presidente de Metro. El presidente Legrange. Legrange. Pero miren las Legrange, situaciones. sí. En el caso de la bomba de Las Condes, la persona que puso la bomba está condenada a 23 años, cumpliendo condena ahora. Esa labor de policial fue, yo sé que Hubo una harto... discusión técnica, pero finalmente logró su objetivo, sancionar al responsable. Pero en el caso de Landerreche y del presidente del Metro, llevamos 1 año y medio, 2 años. Y no ha pasado nada. Nada. Y a mí lo que me llama la atención de este caso es el volumen de daño de las 2 bombas. No sé si ustedes vieron la foto de la oficina del comisario. Sí, Hay un hoyo en el escritorio sí. y un hoyo en las paredes. Ese comisario, lo que leí es que no murió porque la abrió de lado, no me recuerdo cómo. ¿Estamos? Porque eso me explican que era algo más bien largo, como una botella de para vino. abajo. Si él la Así abre explota, como explota, normalmente sí. se Lo mata. abre un paquete, No, si el propósito que era mirándolo matar. de frente, no existiría el comisario. No, claro, Entonces, lo mata. es- destinado a matar. Ese hecho, Las 2 bombas eran para matar. más la bomba para Peter, a ver, yo creo que es una situación de mayor gravedad. Y lo otro, que no haya adjudicación. También es grave. También es grave, ¿sabe por qué? Porque cuando se actúa de esa manera, parte del hecho, aparte del, comillas, político-militar, que es la bomba, está la comunicación. Laura, ¿querías tú? Es que no lograron el Yo objetivo, tengo que era matar. Tengo la sensación de que estamos todos de acuerdo en que este es un acto de carácter terrorista, o así al menos bajo a los datos que dan las autoridades se puede entender de esa forma. Yo me quedo con algo que dice Lucía respecto de cómo en definitiva en la opinión pública ha habido y en la política pública ha habido respuestas distintas a hechos que parecen tener una misma naturaleza y cómo en definitiva, porque claro, tuvimos respecto del delito en escuela militar hubo una sanción, hay una condena y respecto de hechos posteriores de no tanta distancia de tiempo no ha habido resultado todavía, como el caso del ex presidente de Codelco, como recuerda Lili Pérez, pero particularmente lo que dice Lucía respecto de cómo en el discurso posterior público, quizá un poco primando un poco de desazón o desorganización o de poco cálculo, se habla al mismo tiempo de narcotráfico, de delincuencia, de terrorismo, se mezcla todo, se habla de una ley que tiene que potenciar las oficinas, seguridad, yo creo que nadie se niega en principio a eso, pero el enfoque que se da mezclando los temas es lo que causa en definitiva que, por ejemplo, el senador Buenchumilla haya votado en contra de este proyecto porque en definitiva señaló esto es traer la Araucanía a Santiago, es traer este debate aquí y en definitiva afirmar que son actos terroristas cualquier tipo de acto. Él tiene una aprehensión respecto del manejo político y ese punto me gustaría a mí profundizar, porque efectivamente es donde ahí se puede caer una buena política pública o una opinión generalizada respecto a actos que le preocupan a toda la sociedad y se chacrea un poco, por decirlo de alguna forma, en el discurso. Se utilizan con herramientas o con miradas cortoplacistas o como caballos de batalla. Pancho hablaba hace un rato atrás de lo que opinaba la opinión pública en los medios virtuales, decía esto es un tongo, es un montaje. Entonces, también cómo no se debilita la política, tú que tienes experiencia, esta mezcla, a mí me interesaría como saber profundizar sobre ese punto. Es que a mí bueno, hay 2 cosas. Uno, que cuando hoy día la inteligencia es súper clara en dividir entre la lucha contra el narcotráfico y por otro lado la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica no tiene que ver con la investigación policial de la lucha contra el narcotráfico, eso es otra cosa. Pero además hay un punto que yo sí creo que la ciudadanía tiene algún derecho a tener preocupación. Y es que cuando uno habla de darle más capacidades a las policías, métodos intrusivos, llamadas telefónicas, escuchas, etcétera, por supuesto que está bien, pero incluso en los temas de inteligencia tiene que haber control civil. Porque si no, terminamos todos creyendo Operación Huracán, Claro, ¿cierto? un estado Terminamos policial, todos además. creyendo al señor Smith. El señor Smith es como del superagente 86. Sin embargo, lo creyó toda la estructura policial y mucho la estructura política. Entonces, Y los fiscales. los fiscales todavía siguen ahí matándose sobre qué es lo que pasó y no pasó. Entonces, por un lado, y yo creo que tienes razón en decir, bueno, tenemos que separar los temas. Una cosa es la inteligencia policial. ¿Qué es lo que sucede ex post el artefacto explota? El problema es antes. Ahí hay un problema también, porque si no lo en Landerreche podría avanzar un poco más.
Sin embargo, hoy día los hechos terroristas que ocurren en la mayoría de los países con situaciones parecidas a los reclamos que hay acá de este tipo de grupos, que yo no estoy muy segura que sean los tendientes a lo salvaje. Individualistas se llaman, individualistas tendientes a lo salvaje. Ese es el nombre que se han Lo recuerdo grupos, porque ha sido el único que se autoadjudicado anteriores. de los anteriores. Pero eso más que grupos son redes flexibles, redes líquidas, redes de gente que se pueden estar vinculando por la internet, que no necesariamente van a intercambiar información. A lo mejor no hay una estructura formal. Claro, si tú no tienes una información que diga voy a ir a poner una bomba, difícilmente alguien va a poder penetrar esos grupos o esas redes. Entonces ahí es donde hay que poner un poco el énfasis. Gonzalo Müller. Sí, estábamos escuchando con atención y, claro, uno va revisando la institucionalidad y se da cuenta que tenemos una ley de antiterrorista al debe, hace casi 10, 12 años. Tenemos una agencia como la ANI que la verdad, la discusión, para ser honesto, Pancho, la discusión anterior a esta bombazo era ¿para qué sirve la ANI? Era si se debía seguir o si debía eliminarse la ANI, porque sencillamente porque no servía para nada. Y finalmente llegamos al punto en que la condena social aparece, si uno es generoso, no unánime, porque también no le vamos a dar más volumen que el que tiene las redes sociales. Pero por lo menos hay un sector que cree que puede fraccionar y puede elaborar otras teorías. Y eso me lleva a un punto que quizás no tiene, yo no soy experto en terrorismo, pero sí en la condena a la violencia como método de acción política. Yo creo que es ahí donde hemos retrocedido, en pequeñas cosas. Es verdad, porque uno se fija en la bomba, en lo final, digamos, en lo más brutal, porque es una bomba, a diferencia de las anteriores, quizás, destinada a asesinar a personas concretas. Antes era una bomba que se ponía en un paradero y que eran menores, que terminaban igual todas las bombas han hecho daño, han lesionado personas y todo, pero ahora ya era directamente, uno cuando mira la manera como se construyeron esas bombas, esa persona tenía en su mente matar personas, y matar personas en específico. Entonces dice, bueno, cuando no se condena a lo menos, se va generando una sensibilidad social, una legitimidad social a que se puede ir por más. Y uno dice, y no es porque estén conectados, sino porque hay personas que sienten que quizás se pueden sentir inhibidos frente a una condena social mayoritaria o se pueden sentir motivados porque no existe esa condena. Y se pueden sentir alentados, ¿no es cierto?, a realizar acciones como esta. Y por lo mismo no es que haya un grupo en específico que uno pudiera vincular y todo, sino que hay personas que tienen preparación, adiestramiento y que son capaces de hacer esto. Sí, pues no está mal hecho. O sea, aquí fue porque la bomba destinada a Carabineros explotó primero. Fue que se alertó, ¿no es cierto?, de que había otra igual, ¿no es cierto?, por el mismo destinatario. A la hora que no está el mismo destinatario, no sabemos, porque esa fue la única alerta. Porque había un nombre falso. Había una bomba que tenía el mismo destinatario para los dos lugares. Entonces decirle, bueno, ¿en qué minuto somos capaces de construir una institucionalidad que esté acorde a este tipo de desafíos? Porque no somos ajenos. Y uno tiene que, yo miro generalmente Inglaterra. Un país que uno ha hecho una sociedad bastante consolidada, donde hay un consenso social importante. Y resulta que ellos tienen capacidad de inteligencia y capacidad antiterrorista de primer nivel. A nivel tecnológico, a nivel de capacitación de personas, delimitada, y que rinde cuenta, porque a mí me parece lógico y natural. Ojalá que tengamos políticos a los cuales rendirle cuenta, que estén a la altura también del desafío, que le rinda cuenta al Poder Civil. Vuelvo contigo, Lucía Damet y Laura Bernosa. Hacemos una pausa y ya estamos aquí en Estado Nacional. 10 de la mañana con 22 minutos, estamos en Estado Nacional. De vuelta, Lucía Damet, los protocolos. ¿Cómo pudo haber llegado la caja donde llegó, al escritorio del comisario? ¿Cómo pudo haber llegado a un edificio de un grupo empresarial que tiene los protocolos de seguridad, escáner? Un segundo, ¿qué sabemos del estado de situación de los carabineros? ¿Están recuperándose? No lo sé en el último momento, si fuera pedir hasta donde sé, pero no sé si hay algún parte de último momento, no lo sé. Tú conversaste con Rodrigo Ginspeter, dice que él vio la caja. Sí. ¿Cómo fue eso? Y dice que es una caja que parecía un paquete de una caja de vinos de regalo y que estuvo en 3 oportunidades a punto de abrirla y siempre pasó alguien lo distrajo, en un minuto fue al baño, después se fue a almorzar con Oscar y siempre pasó algo
que no lo abrió porque siempre su ímpetu era abrirlo. O sea, uno ve una caja de regalo y siempre como que tiende a ir a abrirlo, ¿no? Y algo pasó en ese minuto, que una distracción del momento en que no lo abrió. Entonces, son esas cosas humanas, ¿no? De lo que hablábamos, que al final cambian el destino de las personas, en este caso para bien, pero pudo haber sido distinto. Claro, pero ahí tiene, como tú decías, ahí tiene que ver con los protocolos. Sí. Primero, que evidentemente acá, para que la ciudadanía esté como más tranquila, ¿cierto? Esto no es que a cualquiera aleatoriamente le va a llegar una caja con una bomba a su casa. Acá, evidentemente, lo que hubo es buscar a algunos actores políticos relevantes que tienen un montón de aristas en un montón de situaciones, y además a la policía. En la policía existe el protocolo. Probablemente habrá un sumario ahora para ver por qué no se realizó el protocolo como se debería. El protocolo incluso dice que si es una caja que tiene un remitente extraño, no necesariamente hay que abrirla, sino que probablemente hay que tener una segunda derivada y ver si esto puede ser un artefacto explosivo o incendiario. Es llamativo digamos, la brecha de seguridad en la oficina de Quiñenco. Sí llama la atención, porque además me imagino que Quiñenco debe invertir millones, más que la comisaría, en tener mecanismos de seguridad en el edificio. Pero también esto nos debe llevar a reflexionar que en cualquier parte del planeta hoy día hay gente que tiene más riesgo y gente que tiene menos riesgo. Y la gente que tiene más riesgo a que le lleguen cartas de odio, a un montón de situaciones, debería de tener protocolos mucho más serios. Protocolos que llevan a preguntarnos, ¿habrán sido capacitados? ¿Habrán sido entrenados? ¿Habrá habido una nueva revisión? ¿O este es el protocolo hace 15 años que está ahí durmiendo? Sí, yo creo que llevamos años en la constitución de este Estado Democrático de Derecho, y me parece que es algo, no torpe, pero descuidado decir que solo pasa por mejorar a la ANI, solo pasa por una nueva ley antiterrorista. Me parece poco serio, hay que tener mucho cuidado, porque como lo decía alguien hoy día en el periódico, ninguna ley reemplaza una buena investigación judicial. Y yo creo que aquí hubo cosas que no se cumplieron, hubo protocolos que no se satisfacieron, y efectivamente hubo una investigación que había detectado que podía ocurrir eso, pero no llegó a concluir un rol de prevención o a cumplir un rol de prevención, que es lo que se espera, porque lo que se espera no es investigar después quién envió la bomba, sino además saber o conocer cómo funcionan estos grupos para evitar que las bombas empiecen a actuar como mecanismo, como dice Lucía, de demora incluso de la población, que piensa que a lo mejor si el metro para va a pasar una cosa semejante. Entonces, calmar y administrar este estado de alerta es una responsabilidad de todo el sistema político, pero particularmente hay que revisar qué procedimientos aquí no se cumplieron y adoptar las medidas necesarias y urgentes sin confundir el discurso ante la opinión pública. Que ahí ha habido un problema. Perdona, creo que tiene un punto, Laura. Yo creo que la ley antiterrorista, que ha tenido varias modificaciones, 5 o 6 desde que fue promulgada en los 90, es una ley que, si bien es cierto, ha tenido esta reforma, creo que es una ley que por sí sola no es suficiente para enfrentar este flagelo. O sea, es muy importante, por supuesto. Yo soy partidaria que se hagan siempre modificaciones y reformas y sea muy dura esta ley. Pero no es solamente eso, hay que educar también. Hay materias de educación cívica, ya que hemos tenido también en este mismo panel esta discusión de filosofía, educación. Creo que es muy importante, es mucho más grande. El terrorismo es algo mucho más grande, y los países que han podido sortear con relativo éxito, porque nadie tiene un tremendo éxito en enfrentar el terrorismo, pero con cierto éxito lo han hecho desde muchos ámbitos. Sí. O sea, es una unión del Estado, oposición-gobierno. No es que el gobierno de turno sea solamente la víctima. Esto afecta a todos por igual. Entonces hay que tener muy en cuenta. Nos estás hablando, cuando estábamos en el corte, algunos, tú asistes permanentemente a seminarios y eres experta en estos temas. ¿Cómo se están comunicando? ¿Cómo son las tecnologías que usan hoy día los terroristas en el mundo, me refiero, para poder comunicarse y poder concertar atentados? Bueno, lo que pasa es que cuando uno mira estas redes mucho más flexibles, mucho más líquidas, de intercambio de información, donde en general no son como células que tienen reuniones y que tienen un dirigente claro. Por eso es que es tan importante también cambiar la ley, porque cuando uno dice, vamos al grupo terrorista, ¿dónde está la organización jerárquica? ¿Qué es un grupo no hay. ¿Dónde está el líder? Jerárquica significa que no es terrorista. Así es. Entonces, o sea, ves que la ley tiene un punto ahí. No, sin duda hay que cambiar la ley. Sin duda hay que cambiar la ley. Lo que yo creo es que no hay que cambiarla, digamos, reformar por escándalo o reformar por crisis es una mala idea.
y claro, se empiezan a comunicar por otros mecanismos, desde los juegos de video, todos los pueden usar las redes sociales, pero a mí también hay un punto que me parece importante, además de la prevención, que es lo que hemos hablado. Una vez que ocurre el hecho, a mí me parece grave que a los 2 segundos uno tiene 3 voceros. El presidente, el ministro del Interior y el fiscal. Los 3 dando señales, bueno, el presidente incluso dijo que se sabía quién era el remitente, sin decir que probablemente era un remitente, digamos, ¿Eso un hombre... entorpece la investigación? Eso aumenta la inseguridad de la ciudadanía. Confunde más bien. Confunde el discurso político, politiza un tema donde, como bien ha dicho Lili y Laura, deberíamos estar todos más bien unidos detrás de limitar a aquellos que creen que la violencia es la forma para resolver los problemas políticos y sociales. Pero además puede llegar a entorpecer, porque el fiscal tiene que salir y decir, bueno, en realidad la persona que mandó el paquete y su nombre no tiene nada que ver, o no estamos seguros si tiene algo que ver. Entonces, ahí creo que hay que aprender. Hay que aprender que una vez que ocurren estos hechos gravísimos, por supuesto que es importante que el presidente de la República, en este caso que es, digamos, que le encanta estar en los lugares, porque para mí hubiera sido mejor que estuviera solo el ministro del Interior, vaya y hable con carabineros y responda, digamos, a una necesidad de apoyar a la fuerza pública, sin duda. Pero de ahí a que entremos a decir, bueno, y esto nos lleva a pensar que es bueno vincular a los militares. Y en realidad hay fenómenos y amenazas tremendas en el país, como el narcotráfico. Eso yo creo que es lo que nos empantanó, porque en el primer minuto todo el mundo político estaba detrás de decir que cero con la violencia política, cero con el terrorismo. Pero como a los 10 minutos ya teníamos el narcotráfico, la migración, eso complica, y creo que sería bueno aprender que... ¿Cómo se maneja, Francisco Vidal? Te tocó estar en el ministerio, no un caso como este a lo mejor exacto, pero ¿cómo se manejan esas ansiedades políticas de tener que demostrar unidad, fortaleza, que el presidente de turno esté en el lugar, que lo exige hoy día? Con orden. Si la ansiedad, si no le damos armonil, es que tiene razón la Lucía, porque el mensaje a la ciudadanía es muy claro. Tiene que ser muy claro. Y ojalá normalmente que lo haga 1 o 2, pero no 24, porque si no el mensaje se dispersa. Pero yo creo que a esta altura, 2019, debiéramos una especie de un acuerdo político-social que parte de un enunciado. La violencia fuera de la convivencia nacional, la violencia política. Que todo el mundo condene el acto de violencia política. ¿Habría agua en esa piscina, creen ustedes? O sea, ¿habría? Pregunto. Lo mínimo para funcionar en un pero estado si citamos para mañana Yo creo que se va. Yo tomo Es lo mínimo. la bandera de Pancho en el sentido de que, más allá de pensar si todos la van a tomar, yo creo que es importante dar la señal de quiénes la toman y quiénes no. Claro, obvio. Porque a mí me parece que dentro de lo que es la izquierda democrática, ¿no es cierto?, la centro-derecha, vamos a lograr que el 90% del sistema político esté detrás de eso. Y por último, ojalá que sea el 100%, la verdad. Yo creo que en la medida en que se van produciendo, se va revisando la condena que origina el sentido común, desde el sentido común, si también aquí no hay que ser muy exigente políticamente para condenar un acto como lo que hemos visto esta semana, podemos quizá alcanzar, nos podemos sorprender con una... ¿Y el presidente quien debiera, cree usted que el presidente debiera llamar a una... Podría a perfectamente... una cumbre, a ¿cómo se puede llamar? Convoca a un acuerdo nacional ahora ya con dos principios básicos. A un acuerdo en contra de la violencia política en todas sus formas, pero yo creo que también yo quisiera hacer un punto. Es cierto que ha sido confuso en cuanto a las señales, las vocerías, lo que señalaba Lucía, yo lo comparto, pero también es cierto de que fue tan grave, tan impactante, que creo que probablemente en ese minuto para el gobierno haber sido muy difícil poder salir adelante. Esa es mi impresión. Por eso es que el silencio es importante en y política. Obviamente. Es que el piso amo de tu silencio y esclavo tu palabra. Entonces, yo creo que por lo mismo tal vez sería bueno hacer esto, ¿no? Poder convocar a algo, porque yo honestamente creo que en los partidos políticos que existen en nuestro país, los que están constituidos, yo creo que no hay partidos que podrían estar en contra de algo tan sensato. Sería importante llamarlo, Sí, entonces. yo creo que es importante que a veces hacerlo expreso.
Yo creo que puede ser una oportunidad, lo que me plantea Pancho, hacerlo expresamente, no solo la condena, sino que el compromiso respecto de dejar fuera la violencia de la actividad política. Yo creo que sería notable. Pero hay un punto, y quiero volver a esto, que hay un dato que salía ahí, me lo comenta Mario Desbordes, ¿no es cierto?, presidente de Renovación, que hubo un tercer aparato, porque de repente, para que no nos equivoquemos en el nivel de organización de lo que estamos apreciando ahora, que pareciera ser distinto a lo que hemos visto hacia atrás. Sí. Hubo un tercer aparato explosivo dirigido a un domicilio. El día anterior. El día anterior, sí. Y que parece que el único objeto de ese, porque no era una bomba, era algo que parecía, que era ver qué nivel de alerta generaba, o qué nivel, o sea, en el fondo... Un globo sonda se llama eso. Claro, un globo sonda para probar cómo respondían las distintas instituciones. Y yo creo que Mario Bordes tiene un punto ahí cuando dice, bueno, el nivel de organización que hay detrás de esto quizás es mucho mayor y nosotros lo estamos asumiendo, como muchas veces lo hemos hecho, como hechos aislados. Ahora, yo creo que hay que tener tal nivel de cautela y ser tan prolijo en este proceso de acuerdo transversal para apoyar y declarar lo que resulta obvio de una democracia, en la negación al uso de cualquier tipo de violencia, pero requiere tanta prolijidad porque cualquier atisbo de montaje o de aprovechamiento político o de logro cortoplacista genera además en la sensación mucha inseguridad o, en definitiva, descrédito, también desconfianza. Entonces, yo creo que esto tiene que ser tomado con la máxima seriedad. Entonces, si no la gente piensa que esto es oportunista, que quiere ganar un punto ya que había tenido una mala semana política y esto le sirve para cambiar un poco la agenda política. Entonces, claro, cuando esto no se plantea desde un principio, recuerden ustedes que el ministro Chadwick le fue encargado una agenda de modernización en el mensaje de junio y eso supone muchas cosas, no solamente mayor transparencia, que por cierto es importante, o cómo se concursan los cargos públicos, sino que también el poder convocar y tener este diálogo que no necesariamente ha existido. Nosotros vimos al ministro Chadwick reunido por los partidos políticos, algunos le dijeron que el espacio era el Parlamento, pero yo creo que de nuevo cuando ocurren estos hechos que son de este nivel de gravedad hay que ser muy cuidadoso para evitar que haya aprovechamiento político de cualquier sector. Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Pancho, Gonzalo. Acá se perdió una oportunidad política porque para mí, cuando sale el presidente y dice ya, lo que hay que hacer es sí o sí me votan la ley en fast track, como dijo el ministro Blumen. Claro, fast track no, pues para los temas de inteligencia requerimos una discusión en serio, porque fast track significa que dentro de 2 meses nos dimos cuenta que uno de los incisos estaba mal escrito o que no incluimos una mirada mucho más compleja. Me parece súper bien, además, reconocer que existe una comunidad de inteligencia en Chile. Si uno pone inteligencia estratégica en Google, aparecen muchos artículos de gente que ha estado en la NEPE, gente que ha estado en los ministerios, gente que está en la Universidad de Chile, que estudia esto. Yo sé que muchos de los que nos escuchan van a decir, los académicos de nuevo que hablan y no hacen nada. La verdad es que la inteligencia es uno de esos lugares donde tiene que haber una comunicación mucho más constante entre la política y la academia. Y ahí creo que hay que volver a darle una vuelta. Pero también la política son momentos. Y yo creo que... Porque si no, este es el momento. Es un momento que yo creo que se perdió también. ¿Se perdió? Cuando se puso el énfasis en aprobar la ley. Yo pienso que todavía. No, yo creo que todavía es el momento. ¿Todavía? Sí. Lucía Damer, le queremos agradecer por estar esta mañana en Estado Nacional. Gracias. Oye, y un saludo a Lucía porque hoy día es 28 de julio. Es verdad. El Día del Perú. Es verdad. Exactamente. Sí, hermana peruana. Es verdad. Para todos los que preguntan si soy colombiana o rusa, en realidad soy peruana, nacionalidad chilena. Afincada en nuestro país hace muchos años. Lo mejor de Perú. Exacto, aportando mucho a nuestro país. Lucía Damer, chistes ya no tienen muchísimas espacio. gracias. Pero por Dios. Esos chistes ya no tienen espacio. Muchísimas gracias, Lucía Damer. Vamos a hacer una pausa, volvemos en Estado Nacional con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Espérenos.